En la película Gladiator de Ridley Scott y con música de Hans Zimmer, hay dos temas musicales dedicados al protagonista que son los que el espectador recuerda. Uno es para el héroe, el gladiador. El otro es para Máximo, el padre y el marido, un tema que le abre las puertas del más allá. Los dos están en primer plano para que el espectador los escuche y participe de ellos. Pero hay otro tema que no es heroico sino vil, y no es lírico sino venenoso, y aunque aparece hasta 10 veces, el espectador no se da cuenta de su presencia y no participa de él, sino que se convierte en su víctima. Es el tema de Cómodo, el emperador. Little Beast wounded him more deeply than anyone else could ever have done. La suya es una música sinuosa, inquietante, escurridiza y siniestra, serpenteante como una víbora. Cómodo es inseguro, débil e inestable, pero con su serpiente musical se transforma en un hombre sinuoso, malvado y poderoso. Su música es presentada en los primeros créditos, antes del comienzo del filme, y lo hace repitiendo 2 veces el motivo principal del tema. Esta música reaparece unos 15 minutos después, en la escena de la llegada al campamento de Cómodo y su hermana, la presentación en el filme de ambos personajes. Aquí es donde el tema aparece por primera vez de modo completo. Nada indica de momento que sea, como lo será, el tema de Cómodo, pero ahora también incluye en plano a su hermana, lo que transmite la aparente información de que en ambos hay maldad. Pero esto no durará mucho. We're almost there, sir. Sire? Where's the Emperor? He's at the front, sire. They've been gone for 19 days. The wounded are still coming in. My horse. My lord. Kiss? No será complicado. Bastará con que el espectador sepa que ella vive aterrada de su hermano para que esa música solo le pertenezca a él. I will give the people the greatest vision of their lives. Y a partir de aquí, su serpiente musical será más amenazante que el propio emperador. Cuando está con él, o en las escenas en que está sin él, como en el pensamiento de Máximo, o en esta secuencia de conspiración, perturbándolo todo. We are docile. We are obedient. Su música incluso será empleada para anunciar de modo ceremonioso y pomposo su llegada al Coliseo. En el encuentro final con Máximo, cuando éste le dice al emperador lo que es, un cobarde, y se muestra ante él sin miedo alguno, la serpiente pierde todo su poder. No genera ninguna inquietud porque no se la genera a Máximo. Será la última vez que suena el tema de Cómodo. Esta es resumidamente la evolución del tema del emperador en la película. Pero si la película se titula Gladiator, el protagonista es Máximo, el gladiador, y el emperador, aunque es antagonista, no es el personaje principal del filme, ¿por qué comienza la película con su música? ¿Por qué con Cómodo?
Si la película va a contar la historia de un gladiador, de un héroe, debería comenzar así. Si lo que se quiere destacar es a Máximo, el hombre, la película arrancaría así. Pero ¿por qué pasar por encima al gladiador y a Máximo e imponer como comienzo a Cómodo? Esta es una estrategia en toda regla. El tema del gladiador y el tema de Máximo están en primer plano y el espectador es muy consciente de su existencia. Pero no sucede así con la serpiente de Cómodo, que no está en primer plano de conciencia y llega al espectador sin que realmente se dé cuenta de su existencia. Y para que el veneno de este tema sea realmente tóxico, nada mejor que mostrarlo previamente. Que aparezca antes que el emperador hace esa música más peligrosa porque funciona como advertencia y el espectador queda así, avisado y también mordido. ¡Adiós, Delfina!